A pesar de que ya pareciera ser un hecho que el artista mexicano Peso Pluma se va a presentar en el Festival de Viña, continúa el debate en torno a si un músico que incluye letras que pueden parecer una apología al narcotráfico debería o no presentarse en un escenario tan importante dentro del país. Para hablar de aquello, pero también vamos a aprovechar de hablar un poquito de política, estamos en contacto con Alberto Mayol, sociólogo y analista. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien. Alberto, primero para aclarar algunas cosas, quería preguntarte si el problema, a tu juicio, es que venga Peso Pluma o que se presente en el Festival de Viña en específico. Yo lo que digo es un argumento que tiene que ver con la consistencia de las decisiones políticas, las políticas públicas y el diseño de cómo tú usas los recursos públicos, que son siempre escasos. Lo que yo digo es que el Estado, que está en este momento embarcado en una gran tarea de poder luchar contra un fenómeno del cual no conoce mucho, la verdad, que es el narcotráfico, resulta que al mismo tiempo, en medio de ese desconocimiento, ocupa recursos públicos. El Festival de Viña es un recurso público, se ocurre en dependencias públicas, o sea, el Estado facilita las condiciones, no solo facilita, sino que además invita, porque el festival, aunque esté concesionado, es del Estado, invita a una persona que hace apología al narcotráfico. Entonces es incoherente que al mismo tiempo, con una mano, el Estado luche contra el narcotráfico y con otra mano le haga apología. Estaríamos todos consternados si viéramos que la Junaed entrega raciones de alimentos a millones de chilenos todos los días y que mientras tanto que el Ministerio de Salud lucha contra la obesidad, la Junaed entregase alimentos que producen obesidad en las raciones. Alberto, obviamente ahí la comparativa... Es que ahí la comparativa sería como que el Estado estuviera entregando drogas mientras está luchando contra el narcotráfico. Y con respecto al tema de, perdón, de los recursos públicos, yo entiendo, la Quinta Vergara efectivamente es en un terreno público, pero eso se podría aplicar a todos los conciertos. El Estadio Nacional, el Movistar Arena está en el Parque O'Higgins. En ese sentido, ¿no deberíamos impedirle a todos estos artistas realizar este tipo de conciertos? Bueno, lo que yo digo es que establezcamos, yo planteo el problema porque el problema existe, justamente. Entonces lo que tenemos que ver es cuál es el estatus de cada uno de los lugares, en qué condiciones. El Estado Nacional es evidente. En el caso del Movistar Arena, al estar construido sobre un terreno fiscal, habría que ver cuál es el tipo de contrato. O sea, todo eso depende de cada uno de los casos, pero en el fondo lo que no puede ocurrir es que cuando tú tienes una acción del Estado, el Estado esté haciendo cosas en su propia contra. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que es muy sencilla. Todo indica, y es razonable que así sea, que va a haber un operativo especial ese día en la Quinta Vergara, distinto al operativo especial que hay para el Festival de Viña en su totalidad. Un operativo especial derivado del hecho de que Peso Pluma es un cantante que moviliza entonces a personas del mundo del narcotráfico y por tanto entonces eso es un factor a considerar en términos de los riesgos e incluso en términos de la oportunidad de interceptación de personas, ¿no? De posibles detenciones. Ahora, eso se ha hecho siempre perdón, Alberto, pero eso se ha hecho siempre con algunos artistas y tiene que ver con también, más que movilizar a personas del mundo del narcotráfico, con el público al cual se refiere. Hay un público juvenil que a veces puede ser más efusivo y que puede tener complicaciones y presentar una necesidad mayor de seguridad. Disculpa, ese día, ya está dicho, ese día va a haber un operativo especial y está bien que así sea. No es todos los otros días también hay un operativo que es menos especial. Este es más especial. O sea, te estoy diciendo que hay un gasto de recursos extra por el hecho de que sea este artista. Si tú como Estado promueves una condición excepcional de riesgo al mismo tiempo que quieres eliminar la problemática, es serio. Y el hecho de entrar en la discusión de fondo, que tiene que ver con la capacidad de entrar en el combate del narcotráfico, no solo desde el punto de vista policial, sino que en términos de las políticas públicas, en términos de las zonas que están controladas por el narcotráfico y que no eres capaz de volver a tener bajo tu control, en términos de la capacidad de introducir infraestructura urbana que permita mejorar esos barrios para que no sean caldo de cultivo, para que ese malestar de las personas y de las familias se transforme en una oportunidad para el narcotráfico. En fin, todo eso es una discusión que se tiene que hacer, y lo que yo estoy diciendo es, desde una perspectiva de las políticas públicas, mejoremos la conversación. Esto no se trata de que Peso Pluma no pueda aterrizar en Chile, no
estar en Chile, no pueda trabajar en Chile. Esto se trata de una cosa bastante más complicada. Yo no voy a condenar a Peso Pluma, porque Peso Pluma es un cantante que, según él mismo ha dicho en todo caso, él trabajaba por encargo. Sus canciones de la época que él dice que trabajaba por encargo hacían apología con nombre y apellido a un capo de la droga mexicano muy famoso, el Chapo Guzmán, ¿ya? Al cartel de Sinaloa, todos lo asumían como tal. De hecho, se han suspendido conciertos en México porque se hacen en lugares que están controlados por otros carteles, y en esos lugares donde se han suspendido, lo que se argumenta es, bueno, es que nos metimos en el lío porque invitamos a alguien que está más vinculado a otros carteles. O sea, estamos hablando de que se normaliza una situación que no es normal, y la pregunta es, ¿qué hacemos? Mi propuesta es que, al menos con fondos públicos, se establezca como norma que no ocurra. Tú me dices, ¿esto ha ocurrido? Sí, está bien, porque ha ocurrido antes, no con letras como estas. Ojo, que las letras que yo he visto de Peso Pluma, me tendrán que mostrar alguna otra que sea de la magnitud y de la frecuencia, porque no estamos hablando de una canción, estamos hablando de un montón de canciones respecto a la reivindicación de la actividad del narcotráfico y al estilo de vida del narcotráfico, y no solo al estilo de vida, sino que al hecho de que le está diciendo a los jóvenes que es bueno, esto lo digo textual, es bueno morir joven si tú has disfrutado la vida con la cantidad de dinero que vas a tener disponible, con los autos que vas a andar manejando, con las mujeres que vas a poder estar. Todas ellas, siempre se habla por las mujeres de pago, y en tercer lugar, con la ropa que vas a poder utilizar. Todo eso, si todo eso, y eso es fundamental, y ojo, también estas canciones, se sabe en México, se usan para promover productos nuevos de drogas, es decir, para contar que llegó un polvo rosado, que es una nueva droga y que va a entrar. O sea, si no somos capaces de informarnos de lo que está pasando en otros lugares y no queremos tomar decisiones, bienvenido sea, pero cuando nos demos cuenta va a ser tarde. ¿No es eso igual histórico en la música, Alberto? Y ahí te pregunto No. si no hay una diferencia entre representación y realidad. Lo digo porque el rock en su minuto, en los años 60, hacía múltiples referencias a relaciones con menores de edad. Posteriormente vino el hip hop, en donde artistas como Jay-Z, que no digamos que hoy en día está perseguido ni nada, reconoció que fue un traficante de droga durante los inicios de su carrera. Artistas de hip hop también innumerables que dicen, maté a una persona, aunque no sabemos si es en realidad que mataron a una persona o están haciendo simplemente una representación del entorno en el cual crecieron. Entonces no hay una diferencia ahí entre cantar sobre algo y efectivamente trabajar con el narco o promover el narcotráfico. Bueno, a ver, exactamente, el arte normalmente plantea problemáticas sociales y para eso representa una realidad. Y en la representación de esa realidad hay un valor enorme. La pregunta es súper simple. Cuando tú no encuentras, busca un aspecto negativo de la vida del narcotráfico puesta melancólica o rabiosamente en las canciones de Peso Pluma. O sea, si tú vieras un periódico donde te enteras que un publi reportaje aparece como si fuera un reportaje, no tiene ninguna distinción, no tiene ningún borde azul, ninguna advertencia que esto es un publi reportaje, ¿tú considerarías que eso es usar el espacio público adecuadamente? O sea, diríamos, no puede ser. Estos son canciones publicitarias. Entonces, es evidente, no hay forma de leer las letras de otra manera. Si ustedes toman las letras, no son 4 canciones, no son 5 canciones, son un montón de los que son las primeras canciones. No aquellas con las que se hizo famoso el año pasado. A nivel global, el año pasado creció mucho, ¿ya? Pero su carrera meteórica y con un gran crecimiento inicial se hizo a partir de estos corridos tumbados, y estos corridos tumbados plantean este tipo de contenido. Si tú me dices que hay un planteamiento más complejo, que está hablando de una realidad en la cual hay una postura ambigua, donde dice, está la tentación, pero también está una reflexión respecto a mis propias precariedades, yo te digo, bueno, eso es en la música, ¿ya? Es normal. Alberto, Ahora, te quería llevar un tema un poco más amplio que la letra propiamente tal, porque acá asoma un tema que es bien importante, que nosotros lo hemos hablado acá en otras oportunidades, y es la regulación editorial que hoy día hay, por ejemplo, en plataformas de redes sociales. Hoy día en Facebook y en otras redes es posible transmitir en vivo asesinatos, lo hemos visto, ¿no es cierto? Con situaciones dramáticas ocurridas particularmente en Europa. ¿Qué pasa con esa regulación? Porque hoy día esta música
se difunde y llega probablemente a sectores o a segmentos etarios, niños, que no debiesen escuchar esto probablemente tal, con la violencia que esto implica por la mujer, por la droga, etcétera. Pero hoy día no existe ese control. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves tú esa discusión hoy día en este contexto en particular, que si bien, claro, nos lleva a hablar de Peso Pluma específicamente, pero estamos hablando de un género musical y de una situación muy mal regulada o no regulada, que abarca mucho más allá que la música propiamente tal. Tiene que ver con imágenes, con video, en fin, con todo lo que hoy día vemos que está disponible en las redes sociales? Bueno, eso significa, a ver, tú planteas un tema que es bien importante, tiene que ver con que la censura en todos los países existe legalizada, con criterios y recomendaciones que a veces te cuesta lograr cumplir. Por ejemplo, en Chile hay horarios en los medios de comunicación respecto a si lo pueden ver los niños o no. El mismo Peso Pluma ha dicho que su música no es para niños, por ejemplo. Él lo ha dicho. Pero los niños la escuchan. Entonces, ¿cómo tú regulas eso? Primero tienes que informar. Tienes que ser capaz de decir, mire, este tipo de música trata sobre tales temas, porque resulta que me contaba un diputado que quien le explicó que era Peso Pluma y su relación con el cartel de Sinaloa era su hijo de 11 años. Cuando vio la columna mía, le dice a su hijo, ¿tú conoces este? Sí, por supuesto. ¿Y quién es? No, un tipo que canta para el cartel de Sinaloa, de 11 años. Entonces, si tu hijo te está teniendo que enseñar eso, es porque hay una información que no se tiene para aquello, para esa regulación. En segundo lugar, tú puedes tomar medidas, bueno, evidentemente, tú puedes pedir a las plataformas en un país soberano, pedirle que en aquellas personas que se conecten a través de los IPs de tu país, efectivamente haya una regulación a ciertos horarios en términos de los contenidos, o no haya posibilidad de tener pornografía, en fin, un conjunto de cosas. Entonces, todo esto, efectivamente hay una discusión que es mucho más grande, pero en el fondo yo lo que estoy planteando es una discusión que es distinta, que todo esto que tú mencionas me parece súper relevante y que te puedes pasar de rosca y te puedes meter en un terreno en el cual tú proscribes o limitas construcciones artísticas que son valiosas y que son incómodas, son desagradables o incluso son contraculturales o incluso limitan al norte con una cierta ilegalidad, pero que en el fondo plantean una problemática de la sociedad. Eso está perfecto y esa es una discusión que hay que lograr tener. Pero yo estoy diciendo una cosa además que tiene que ver con algo tan simple como que el Estado, con el tamaño que tenga en Chile, que para algunos es grande, para otros es pequeño, objetivamente es pequeño, si uno ve los datos internacionales, ese Estado ya no puede estar al mismo tiempo poniendo recursos públicos para una dirección de lo que está haciendo y otra para lo contrario. Si tu abogado te defiende y te ataca al mismo tiempo, lo acusas de prevaricación. ¿Ya? No puede ocurrir una cosa y la contraria con los mismos recursos, Alberto. Y eso es lo que sencillamente me parece a mí en este caso aplica. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, creo que aquí hay una discusión más grande. No estamos siendo capaces de entender que el narcotráfico en particular, no solo el crimen organizado en general, el narcotráfico en particular tiene condiciones que son particulares. Primero, para existir necesita tomar control territorial de grandes territorios urbanos y rurales. Para que funcione el narcotráfico necesita eso, necesita tener gran cantidad de armas y por tanto pone en cuestión el monopolio de la fuerza física por parte del Estado. En tercer lugar, tiene una penetración, necesita penetrar a todo el sistema para que sea viable el negocio, necesita penetrar el sistema político, necesita penetrar el sistema judicial, necesita penetrar todos los sistemas, los medios de comunicación, ¿ya? Y esto en otros países es Vox Populi. Y como hemos visto en la experiencia ecuatoriana, que en 7 años la cosa cambió de 10 a 200, entonces tenemos que darnos cuenta de que en ese sentido hay dimensiones importantes. Y una de ellas, a mi juicio, una muy importante, no la más importante, pero una muy importante, es lo que llamamos en sociología la condición normativa. Es decir, cuánto normalizamos y consideramos positivo algo y cuánto somos capaces de decir está bien. Ese tipo de cosas son fundamentales para el avance del narcotráfico, para su combate en reversa. Interesante conversación con Alberto Mayol, sociólogo y analista político. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en ¿Qué hay de nuevo? Que sea un buen día.